Muy bien. Entonces estábamos diciendo que vamos a comenzar a desarrollar la unidad 4 referida a la asamblea del año 13. Hay muchos micrófonos abiertos, es imposible hablar así, chicos. María Sol Macera tiene abierto ahí está, a ver si ¿quién más tiene abierto? Bien, entonces, estamos diciendo que vamos a ingresar al análisis de lo que fue la Asamblea General Constituyente del año 13, que les decía que fue convocada básicamente para cumplir dos objetivos que no logró cumplirlos, ninguno de los dos. Primero la declaración de independencia y luego el dictado de una constitución, de una carta magna. Ambos objetivos se vieron frustrados, no lograron llevarse a cabo. Sabemos perfectamente que la declaración de independencia va a ocurrir algunos años más tarde en el Congreso de Tucumán y la constitución, la primera constitución se va a sancionar en 1819, algunos años más tarde también. Bien, cómo se llega a conformar la Asamblea del año 13? Para ubicarnos en tiempo, a principios del año 1812 va a llegar a estas tierras un teniente coronel que después va a tener un rol protagónico en nuestra historia, llamado José de San Martín. San Martín, que la idea de la clase no es hablar de él ni de su biografía, pero bueno, había nacido en las misiones jesuíticas, su padre era gobernador de lo que hoy es territorio de la provincia actual de Corrientes, y teniendo algunos pocos años de edad, la familia decide retornar a España. Y San Martín, siendo casi un niño, comienza su carrera militar en España, luego va a tener una marcada trayectoria, sobre todo en la lucha contra el invasor napoleónico, contra el invasor francés, pero ese año pide la baja en el ejército de la madre patria y llega junto con otros compañeros también de armas a Buenos Aires. Una vez que llegaron estos militares, además de San Martín, eh, vino con él Alvear, Sapiola, Chilavert, entre otros. Al poco tiempo de su llegada, San Martín comenzó a formar personalmente un escuadrón de caballería, que son los famosos granaderos a caballo, y mientras se dedicaba a organizar este escuadrón, comenzó a tener vinculaciones de tipo social. Y en estas vinculaciones y relaciones que se iban tejiendo, junto con sus compañeros de arma, van a formar una entidad secreta que se la conoce como la Logia Lautaro. Como su actuación, como dije recién, no fue pública, no han llegado hasta nosotros documentación fidedigna sobre sus acciones. Bueno, se pudo reconstruir algunas cuestiones vinculadas a esta logia que tenían como objetivo tener una incidencia en los ámbitos políticos y militares de aquella época. Yo acá les pongo algunas cuestiones como para que ustedes tengan en cuenta. Se estableció en Buenos Aires entre mayo y junio de 1812, funcionó en los domicilios privados y se supo que había distintas jerarquías o peldaños dentro de la organización. En los primeros estamentos se hablaba de una fraternidad, de una cuestión de ayuda mutua, pero ya en los estamentos superiores se hablaba claramente cuáles eran los objetivos de esa logia, y eran justamente los mismos que acababa de mencionar hace algunos minutos: independencia y constitución. Bien, ¿están ahí todos? Porque a veces... Profe. Sí, profe, estamos.
Bien, muy bien. La Logia Lautaro, unida con otra entidad que se llamaba la Sociedad Patriótica, pero la Sociedad Patriótica sí tuvo una cara visible, digamos, era eh, la parte que se mostraba, digamos, a la sociedad, a diferencia de la Logia Lautaro. En una alianza entre la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica van a llevar adelante un movimiento, un alzamiento, una revolución que se va a dar el día 8 de octubre de 1812. Como consecuencia de ese alzamiento, que hubo, digamos, una multitud que se va a agolpar en las puertas del Cabildo de Buenos Aires, acompañada del ejército, van a pedir la destitución del gobierno, que hasta ese momento estaba acá, como el primer triunvirato, piden la destitución, la exigen y la logran del gobierno para nombrar un nuevo gobierno, que en nuestra historia se lo conoce como el segundo triunvirato, y que este nuevo gobierno iba a ser un gobierno de transición. ¿Por qué de transición? Porque el objetivo del segundo triunvirato va a ser la convocatoria o el llamado a una convención constituyente o a una asamblea constituyente. ¿Sí? Entonces repasemos. San Martín, Logia Lautaro, Sociedad Patriótica, levantamiento, revolución del 8 de octubre de 1812, se pide la destitución del gobierno y en su lugar se va a nombrar un nuevo gobierno de transición, conocido como el segundo triunvirato, porque lo conformaban tres personas. Ahí le puse el nombre, Juan José Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Estos tres triunviros van a conformar como les decía, un gobierno de transición cuyo objetivo principal era la convocatoria a una asamblea, a un congreso, a una convención constituyente que pudiera cumplir estos dos objetivos que se habían propuesto, independencia y constitución. Ya, como les adelanté hace unos minutos, ninguno de estos objetivos se cumplieron, pero estamos en una clase de historia constitucional y tenemos que ver también los antecedentes que van a servir de base o de sustento para el dictado de la Constitución de 1853. La Asamblea del año 13, si bien no declara la independencia, sí va a tomar una serie de medidas, va a disponer algunas resoluciones, algunos actos que dan la idea de una autoridad soberana, dan la idea de una sociedad que se encamina a la independencia. Ahora vamos a ver. Y por otro lado, si bien no dicta una constitución, sí es cierto que se presentaron proyectos constitucionales en el seno de la Asamblea del año 13. Concretamente fueron 5 proyectos constitucionales, ninguno de ellos logró sancionarse, pero sí son o configuran un antecedente muy valioso a la hora de indagar sobre la génesis de nuestro constitucionalismo. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta de lo que he hablado? Bien, profe. Bien. Bueno, entonces, una vez que se produce la revolución, una vez que se nombra el segundo triunvirato, ahora sí se convoca a una asamblea. Esa convocatoria se produce a través de un decreto, que ahí le puse la fecha, que fue algunos días después, el 24 de octubre de 1812, y en ese decreto se va a establecer un sistema de elección complejo, pero a manera de síntesis podemos decir que era un sistema indirecto. O sea, no es que directamente se elegía a los representantes que iban a ir a la asamblea, sino que se había diagramado un sistema indirecto donde la parte principal elegía electores, esos electores a su vez elegían a los representantes que iban a ir a Buenos Aires a participar de la asamblea.
Si uno analiza ese decreto de convocatoria, yo se los digo porque lo he leído, no admitía dudas que el objetivo, digamos, la finalidad del decreto era que la Asamblea declarara la independencia y luego de ello se abocara al dictado de una ley fundamental, de una Carta Magna, o sea, de una Constitución. Bueno, finalmente la Asamblea va a comenzar a funcionar el 31 de enero de 1813, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, el 31 de enero de 1813, la entidad, el cuerpo, la Asamblea, se autoproclama como una autoridad soberana, digamos, no reconoce ninguna autoridad superior, y esto ya nos da una idea. Algunos hablan de que, digamos, los hombres de aquella época se sacaron la máscara fernandina, ¿no? La máscara de Fernando. No se menciona a Fernando, no se hace ninguna alusión al rey Fernando VII, incluso en las fórmulas de juramento de los diputados, ni siquiera se lo mencionaba al rey Fernando VII, lo que daba la idea justamente de que era un organismo que avanzaba en dirección a la declaración de la independencia. Bueno, se eligen ese mismo día las autoridades del cuerpo. Carlos Alvear, que era uno de los compañeros de San Martín, se lo elige como presidente y aparecen como secretario Vieites y Valentín Gómez. Bien, la obra de la Asamblea del año 13 es muy amplia y tampoco nos vamos a dedicar a analizarla in extenso, pero como les dije, podemos pensar en dos aspectos. En la obra legislativa y en la obra constitucional. Hoy vamos a ver más la obra legislativa. Yo les comentaba que la Asamblea finalmente no declara la independencia, pero permítanme decirles lo siguiente, no es que no declara la independencia ni dictar una constitución porque se le ocurrió, porque no estaban en sí. No, empezaron a ver, se empezaron a dar situaciones inesperadas, como por ejemplo la vuelta de Fernando VII al trono de España. Al poco tiempo de empezar a funcionar la Asamblea del año 13, nos enteramos acá que el amado Fernando VII, por el cual se habían iniciado los movimientos revolucionarios y demás, volvió al trono. Entonces ya, ¿cuál era digamos, el fundamento para continuar la revolución? ¿Se entiende? Entonces, y es más, eh, se esperaba del rey Fernando VII, cuando vuelve al trono, en 1814 y en 1815, que se esperaba del rey de España la conformación de un gran ejército que viniera a aplastar todos los movimientos revolucionarios en América, entre ellos el del Río de la Plata. Entonces, bueno, cambió la bocha, como se puede decir coloquialmente, y dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Ahí está un poco, y además hubo problemas internos, ¿no? Pero ahí encontramos la explicación de por qué no cumplieron los objetivos prefijados. Porque, bueno, les cambió el panorama. ¿Mm? Bueno, la Asamblea adoptó, como puse acá, algunas medidas que comenzaron a perfilar elementos de la futura identidad nacional. Esto a manera de ejemplo, porque, como le dije recién, la idea no es profundizar en esto, pero pensemos, se estableció un sello oficial, un sello de la Asamblea. Si ustedes prestan atención al sello de la Asamblea, es el actual diseño de nuestro escudo nacional. Los laureles, ¿m? Las manos sosteniendo el gorro. Bueno, ¿qué más? Se decretó tener como única marcha nacional una pieza musical que había compuesto el diputado López y Planes.
Y esta marcha nacional debía entonarse, o sea, debía cantarse en los actos públicos. ¿Qué era esto? El himno. No podemos decir que se estableció un himno porque un himno nacional es propio de una nación independiente. Si es una marcha nacional que había que entonar en los actos públicos, que es nuestro actual himno nacional. Yo no sé si alguno tuvo posibilidad alguna vez de leer el himno nacional originario, digamos, el que apareció acá en 1813, pero lo empezaban a cantar ahora y terminaban a las 3 de la tarde, porque era muy extenso, eh, incluso tenía otra melodía. En la época de Roca se, se va a achicar el himno, se va a cortar, incluso se va a cambiar la melodía y el himno nacional nuestro es muy difícil, por lo menos lo que veo yo, es muy difícil de entonar. Es muy difícil de hacerlo entonado porque tiene esas variaciones medio operísticas. Uno tiene que ser un tenor consagrado para entonarlo bien. Fíjense cuando uno va a un acto de la escuela y no hay audio y hay que cantarlo a capela, se arma cada... Pero bueno, no importa. Para pasar en limpio, lo que hace la asamblea es una marcha nacional, una pieza musical que había que entonar en los actos públicos. Otra cosa importante en este aspecto es que la asamblea mandó acuñar una moneda de curso legal, con una leyenda, digamos, con una frase que, si ustedes la pueden ver, dice Provincias Unidas del Río de la Plata en unión y libertad. Esa moneda se mandó a acuñar a Potosí, en el Alto Perú, actual República de Bolivia. Yo tuve oportunidad de verla, la moneda de aquella época. Hay un museo muy interesante en Potosí y vi la moneda que se mandó a acuñar. Y era una moneda de un tamaño, les diría, linda para llevar a la cancha de fútbol. Una moneda así. No sé cuánto debe pesar. Si ustedes prestan atención, hoy ya en día no tienen prácticamente valor. Las monedas de un peso, las monedas viejas, van a ver que tienen por dentro, yo no sé si tengo una moneda acá, pero bueno, después del recreo, si la encuentro, se las muestro. La moneda de un peso, hoy, que todavía está en circulación, van a ver que tiene una moneda más chiquita dentro, que es una reproducción, es una réplica de la moneda que se mandó a acuñar en 1813. Esto también indicaba un paso hacia la independencia, hacia la soberanía. Tener una moneda de curso legal propia nos está dando una idea Profesor, de ¿y tiene que, perdón, sí, tiene unas palmeras? no, no, porque después se hicieron otras ediciones. Yo ahora en el recreo me voy a fijar porque debo tener algunas y se las muestro por la cámara. La moneda de un peso, hoy, van a ver que tiene una moneda más chiquitita dentro, como que reproduce, hace un facsímil de una moneda más chiquitita dentro, que esa es la moneda que se mandó a acuñar en 1813. Y dice esto que les puse acá: Provincias Unidas del Río de la Plata en unión y libertad. Bueno, entre otras cosas también declaró el 25 de mayo como día de fiesta cívica. Bueno, ¿y por qué? Y bueno, un poco para poner en valor, para revitalizar lo que es una fecha patria del primer gobierno integrado por criollos, digamos, primer gobierno patrio. Bueno, bien, también desde el punto de vista de lo que hoy decimos los derechos individuales o los derechos personales, si nosotros analizamos la actuación de la Asamblea, vamos a ver que la Asamblea, primero ya la denominación, Asamblea es un término que no era utilizado incluso en el derecho castellano, ni en España en ese momento, tiene más una raigambre más afrancesada, las asambleas venían de Francia. En, en España se usaba las cortes, los congresos, bueno, ya se llama asamblea, esto es nos da una aproximación al tema. Le decía, si nosotros analizamos la actuación de la asamblea, vamos a ver que
se vio influenciada, que estaba impregnada por los principios surgidos por la Revolución Francesa, sobre todo, que daban una idea de que el ser humano, en su condición de tal, por ser una persona, nacía libre, nacía con iguales derechos a los demás, con derechos que eran intransferibles. Todas estas cuestiones van a estar rondando la actuación de la Asamblea del año 13. Y en función de ello, vamos a ver que se toman algunas medidas en esa línea. Por ejemplo, eh, se queda abolido el mayorazgo. ¿Saben lo que era el mayorazgo? ¿Alguno sabe lo que era el mayorazgo? ¿No? ¿Alguno de ustedes es hermano mayor o hermana mayor en su familia? Yo, ¿Quién? yo, Yo no, yo soy el segundo. esta, Yo soy el segundo de mis hermanos. El mayorazgo significaba que el hijo mayor era el único heredero, era el que heredaba, digamos. ¿Les parece justo eso? No. No. Bueno, entonces, en el sentido que venimos hablando, se queda abolido el mayorazgo, se quedan abolidos los títulos de nobleza, que bueno, acá prácticamente no había, pero bueno, condes, marqueses, lo que fuera título de nobleza no había más. Se prohibían los trabajos forzados de los indios, quedaban abolidas la encomienda, la mita, el yanaconazgo y cualquier otro servicio personal. También quedó establecida la prohibición del uso de tormentos. ¿Sabes qué son los tormentos? Las torturas, Digo, sí. los castigos corporales para esclarecer la verdad y la investigación en el Doctor, crimen. Sí, lo sí, escucho. lo molesto. Vendría a ser lo que usted mencionó, por ejemplo, anteriormente cuando quedaban libres la ley de vientres, ¿puede ser? No, no, eso es otro tema que lo vamos a ver ahora. Eso es otro Bien, tema bien. que ya lo vamos a ver en escasos minutos. Pero para terminar esto, entonces, queda abolida el mayorazgo, los títulos de nobleza, los trabajos forzados de los indios, queda prohibido el uso de los tormentos, estamos hablando de eso, o las torturas para esclarecer la verdad. O sea, un proceso judicial que se lleva adelante, vamos a suponer, para dilucidar un homicidio, cualquier otro delito, que se utilice la fuerza física para amedrentar al imputado y reconoce su autoría, que después no sabemos si él lo reconoce porque realmente fue o si lo dice que fue para que lo dejen de torturar, obviamente no tiene, por supuesto hoy en día no solamente es un delito y un delito de lesa humanidad, sino que vicia cualquier procedimiento judicial. Cualquier declaración que esté teñida, que tenga alguna sospecha de que fue producto de un tormento, de una tortura, obviamente que no tiene ningún valor jurídico y va a hacer caer todo el procedimiento, todo el proceso. Bueno, incluso se mandan a destruir los instrumentos de tortura en la Plaza Mayor, dicen. No había mucho, porque en realidad acá tampoco teníamos en Buenos Aires lo que se llamaban los, los tribunales de Inquisición, o sea, no había, acá cuando había que digamos, cuando se torturaba a alguien, se lo estaqueaba, era muy común eso en el campo, se lo estaqueaba en el piso o se le pegaba rebencazos. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la Asamblea ingresa, digamos, del punto de vista de los derechos individuales, al reconocimiento de estos derechos personalísimos, estos derechos individuales, estas garantías que les acabo de mencionar. Bueno, Profesor, perdón, ¿se abolió la esclavitud? no se abolió la esclavitud. La esclavitud queda abolida recién en 1853 con el dictado de la Constitución Nacional. Pero eso lo vamos a Hasta ver en unos minutos. Vamos a descansar sin apagar las máquinas, sin irse. Vamos a descansar 5 minutos y también descanso mi voz. Y aprovechen estos 5 minutos, 4 minutos para pensar en alguna pregunta que me quieran hacer. Y terminamos de ver algunas de las cuestiones vinculadas a la obra legislativa de la Asamblea para ya dejar para la clase que viene lo que tiene que ver con
Artigas, el federalismo, las instrucciones y algunas cuestiones más vinculadas al aspecto constitucional. ¿Les parece bien? Descansamos unos Sí, breves minutos. profesor. Breve minuto de descanso.
Hola, perdón, una pregunta. ¿Están en descanso? ¿En un receso? ¿O terminó la clase? Porque estaba con otra clase y acabo de entrar. Estamos en Sí, receso. estamos en receso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, gente, ahí le escribí al profesor Orler, pero claro, él debe estar dando clase, al igual que yo. Así que bueno, esperemos a ver qué me contesta. Bueno, ¿estamos todos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Liliana. Liliana, ¿cómo le va? Dígame. Bien. ¿Se pudo fijar, profesor, del artículo sobre la unidad 1, Introducción al estudio de la historia constitucional? Ya la averiguo. Deme un segundo, algo me estaba olvidando. Espera un segundo que llamo por teléfono y pregunto. Luca, si recién te conectás, el profesor dijo la fecha del parcial, es el 17 de noviembre. Sí, muchas gracias. Lo vi en el grupo de historia. Así que, pero igualmente muchísimas gracias por tenerme en cuenta y decírmelo. Bueno, gente, No, de nada. ahí mandé el mensaje. Antes de terminar la clase, voy a ver si me responden. En el caso que ya esté subido este artículo, digamos, ya esté publicado en la revista Derechos en Acción, ahí tienen, el artículo se llama Introducción al estudio de la historia constitucional, o algo así, Introducción general al estudio de la historia constitucional, y lo que yo hice, pensando en ustedes básicamente, fue desarrollar toda la bolilla 1, ¿sí? Así que bueno, ojalá que esté, sí, ya tendría que estar publicado, pero bueno, ahí vamos. Bien, ¿alguna otra pregunta, gente? ¿No? Si no pregunta nadie, yo necesito saber algo, profe. Sí, Liliana, la escucho. Dígame. Disculpe, pero la verdad que usted nombró sobre el rey séptimo, Fernando VII, Mm, y dijo que volvió a toda, perdón, volvió a la escena política. Un segundo, sacó el perro. Volvió este rey. ¿Puedo saber cómo vuelve? En un resumen chiquito, ¿cómo vuelve? sí, la silencio, así no escuchamos a su perrito. Eh, sí, pero se va, así que voy a esperar que vuelva. Sí, no, en realidad lo vamos a ver, pero le adelanto algo. Ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan tendrían que recordárselo para el parcial, que a partir de 1807, 1808, principalmente en 1808, comienza a haber una invasión de España, de toda la península ibérica en realidad, tanto España como Portugal, por parte de Napoleón. Napoleón, emperador de Francia, invade ese territorio y además es la causa desencadenante que va a motivar los movimientos revolucionarios en América, entre ellos la Revolución de Mayo. Y en su lugar se ha puesto otro rey, que era José I, el hermano de Napoleón. Napoleón estaba ahí por la fuerza.
no porque el pueblo la aclamaba. Por lo tanto, cuando... Profesor, por una consulta. Pero estoy hablando, no sé quién me está... ¿Quién me quiere hacer algo? ¿Cristian? Sí, Bueno, dígame, Cristian. ¿eso tiene que ver con lo que pasó con posterioridad a la farsa de Bayona? Yo les voy a decir una cosa con todo respeto, Cristian. Muchas veces la pregunta, pero no por usted, olvídese que es usted. La pregunta denota el conocimiento que tiene la persona que está preguntando sobre algo. La farsa de Bayona, lo que hablamos de la farsa de Bayona es una cuestión muy anterior. Nosotros estamos hablando ahora sobre por qué vuelve Fernando VII al trono. Sencillamente porque es derrotado Napoleón. Napoleón Bonaparte no está más, cae la autoridad de Napoleón, digamos, la dinastía Bonaparte eh, no logra consolidarse y bueno, vuelve otra vez quien había sido depuesto, que era el Fernando VII. Básicamente, a manera de resumen, esa sería la razón. Hay una película, a mí me gustó, pero bueno, no, no hay que verla ni mucho menos, que se llama Waterloo. Waterloo es la batalla donde pierde definitivamente Napoleón, que estaría en lo que hoy es actualmente Bélgica. Dicen que fue una de las batallas más impresionantes en toda la historia de la humanidad porque, eh, como yo le dije, se combatía cuerpo a cuerpo y se van a enfrentar eh, los dos ejércitos, el de Napoleón contra toda una coalición opositora. Esto ocurrió en 1815. Por eso les digo que justamente al mismo tiempo que estaba pasando lo de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 duró más o menos hasta esa fecha. Pero digamos, ya venía Napoleón, ya venía en franca decaída y en la batalla de Waterloo es completamente derrotado con una cantidad de bajas impresionante. Ese es el motivo por el cual Fernando VII va a volver al trono y cuando vuelve al trono vuelve con la idea de instaurar o reinstaurar una monarquía de tipo absolutista. Piensen ustedes que en 1812 eh, estando Fernando VII radicado en Francia, las Cortes de Cádiz van a van a sancionar una constitución en 1812 que se la conoce como la PEPA. La PEPA porque fue sancionada un día, ahora no me acuerdo exactamente el día, que es San José. Habría que ubicar. Vieron que los españoles son muy del santoral, que le ponen a los hijos el nombre del santo de ese día. Ahora ya no se usa más. Todos los días del año tienen un santo. Hoy no sé qué santo es. ¿Alguien sabe qué día es hoy? ¿Qué santo es? Bueno, si prestan atención, cada día del año, de acuerdo a las tradiciones católicas, es el día de un santo. ¿Sí? Bueno, el día que se sanciona la Constitución de Cádiz en 1812, que ahora en este momento no me acuerdo exactamente el día, era el día de San José. Y a los José o a la Josefa, ¿cómo le dicen? Pepe o Pepa. No saben nada de esto, nunca escucharon estas cosas, me muero. Denota mi edad. Entonces, como la Constitución fue sancionada el día de San José y era una constitución femenina, se la llamó la Pepa. La Pepa. Viva la Pepa. Ahí viene el dicho, viva la Pepa, que están en viva la Pepa. ¿Mm? Esa constitución de 1812 estaba cargada de principios vinculadas al, al pensamiento surgido de la Revolución Francesa, que era la nación que a su vez estaba ocupando España. Derechos individuales, garantías, libertades. ¿Mm? Bueno, bien. Eh, no sé cómo hemos llegado a esto. Cuando vuelve Fernando VII, barre con todo eso y dice, basta, qué libertades, qué derechos del ciudadano ni ocho cuartos. Acá se reinstaura una monarquía absolutista, el Estado soy yo, tengo el poder por derecho divino y se terminó. Y voy a mandar a aplastar todas las revoluciones que hay en Hispanoamérica. ¿Qué se piensa? Yo soy el rey. Entonces, frente a eso, obviamente, la gente que estaba a cargo de los hombres que dirigían los hombres dubitativos y
y pusilánime, porque los bien decididos le importa tres pitos, encaran la situación y se la bancan, entre ellos San Martín, Artigas, pero hubo otros que dijeron, no, bueno, miren lo que está pasando en España, esperemos, no hagamos nada, esperemos porque ¿saben qué pasaba con los revolucionarios que después eran sofocados? Se los degollaba. Se los mataba. Y no tenemos que ir tan lejos, miren, cuento esto y volvemos a lo anterior. En 1955, no estoy hablando de 1855, no, 1955, o sea, 10 años después de que haya nacido mi madre, por ejemplo, es derrocado, es sacado del gobierno el general Perón por una revolución o por un golpe de Estado que se autodenominó Revolución Libertadora. ¿Han escuchado hablar de esto? Que tuvo Bueno, que salir corriendo, sí. ¿eh? Parece que se fue a refugiar a Sí, Europa. el gobierno de Aramburu. Claro, Aramburu vino después, era Lonardi el que llevó adelante eso, pero a lo que le quiero comentar es lo siguiente para atarlo con lo que le estaba diciendo recién, porque si no, no tiene conexión. Esa revolución libertadora que destituyó a Perón en el gobierno, que instauró un régimen, una dictadura, que primero va a estar Lonardi y luego lo va a ocupar el cargo de presidente el general Eugenio Pedro Aramburu, que con el tiempo después va a ser, fíjense la vuelta de la vida, va a ser fusilado por los montoneros. Pero en ese momento, cuando era el presidente de facto, en 1956, hubo un sector del ejército que era leal a Perón, que era peronista, que lleva adelante un alzamiento. Ese alzamiento lo llevó adelante un general llamado Juan José Valle. Juan José Valle lleva adelante ese alzamiento y el régimen de facto quiso dar una sanción ejemplificadora. Dictó la ley marcial. La ley marcial significa que a los civiles se les aplica también la ley marcial, la ley militar, y la ley militar tenía prevista hasta no hace mucho tiempo pena de muerte para algunos casos, cosa que en nuestra legislación no existe. ¿Qué hizo el régimen? Sofocó el levantamiento, detuvo a los cabecillas militares y civiles y los fusiló. Fusilamiento. Perdón, profesor, Perón los mandó a fusilar. No, no puedo creer. No, no, no. Estoy diciendo todo lo contrario. Perón estaba en el exilio. Estoy diciendo que el gobierno que estaba en ese momento, al levantamiento que fue sofocado, dictó una ley marcial y fueron fusilados, sin ningún tipo de juicio previo ni nada. Y el general Está Valle, bien, ahí lo entendí. que era el jefe de ese alzamiento que se había logrado escaparse y se había refugiado en la casa de un amigo, cuando ve que matan, se entrega. El mismo día que se entregó, se le hizo un juicio sumarísimo y ese mismo día se lo condenó a muerte y se lo fusiló. En la Penitenciaría Nacional, que estaba ubicada en donde está hoy Parque Las Heras en Buenos Aires, alguno fue al shopping Alto Palermo, ¿conocen esa zona? Bueno, esa zona, Sí, hasta hace algunos años atrás funcionaba una penitenciaría, una cárcel. Ahí fue fusilado. Entonces, no hay que remontarse a la época de Fernando VII. Siempre los levantamientos, las revoluciones que fracasan, corren peligro sus organizadores. Entonces, la gente que estaba llevando adelante la asamblea del año 13 dijeron, bueno, un momentito, a ver, volvió Fernando VII, está volviendo, Napoleón está cayendo, qué sé yo, esperemos a ver qué pasa. No nos apuremos ahora ni a declarar la independencia ni a sancionar una constitución, cosa que no se hizo. Pero hubo otros que sí, que dijeron, no importa. Entre ellos, San Martín, como le dije, y fundamentalmente Artigas, con quien, ahí me está contestando el profesor Orler, de quién vamos a hablar ahora de Artigas. Bueno, a ver, vamos a ver si compartimos pantalla. ¿Dónde dejé acá? Ustedes me dicen si se ve o no, ¿eh? ¿Estamos bien ahí? sí, profesor.
Bueno, acá me dice el profesor Oler que va a tomar de 10 a 11 él. Perfecto. Esperen que le pongo. Perfecto. Bueno, ahí está. De 10 a 11 van a tener que parcial con Orler y de 11:30 a 12 conmigo. Voy a dejar media hora para que se relajen un poco lo que tienen que. Bueno, Buenísimo, profesor. ¿todos escucharon lo que acabo de decir? Sí, profesor. Bien. Bueno, Asamblea de la 13. Esto ya lo vimos. Alguien preguntó sobre la libertad de vientres. Miren, ahí les aparece en pantalla. La Asamblea del año 13 se la recuerda porque, entre otras medidas, dispuso la libertad de vientres. Alguien me preguntó si esto significaba la abolición de la esclavitud. No. Lo que estableció, la norma que estableció justamente esto, dispuso que aquellos hijos de esclavos que nacieran a partir del 31 de enero de 1813, que entre paréntesis fue el día que comenzó a sesionar formalmente la Asamblea, serían personas libres. Repito, ustedes saben que la esclavitud era una cuestión que se iba heredando encima, de padre esclavo, hijo esclavo. ¿Sí? Bueno, lo que hace la ley de vientre como una decisión intermedia es disponer que los hijos de esclavos que nacieran a partir del 31 de enero de 1813 serían personas libres. Yo cuando analizo estas cosas pienso, pobrecito de que nació el 30 de enero, ¿no? O el 29 de enero. Pero bueno, en lo concreto, los hijos de esclavos que nacieran a partir del 31 de enero de 1813 serían libres. También dispuso el decreto de libertad de vientre que todas aquellas personas que ingresaran al territorio de las provincias unidas del Río de la Plata, por el solo hecho de ingresar también serían personas libres. Esto va a generar un conflicto con Brasil porque, claro, en Brasil, donde la esclavitud sí era un negocio y era un componente, más que un negocio, era un componente social y demográfico importante, puso el grito en el cielo, esto después se tuvo que revertir. Pero bueno, en lo concreto, entonces, la libertad de vientre dispuso lo que les acabo de mencionar. Como les pongo ahí, libertad de vientres no significa abolición de la esclavitud en nuestro país. Esa decisión se va a tomar recién al sancionarse la Constitución Nacional en 1853, cuando se estableció que en la nación argentina no hay esclavos y los pocos que hoy existen, se decía en 1853, quedan libres desde la jura de esta Constitución. Yo algo les comenté, el tema del negocio negrero de esclavos, que hoy lo vemos como algo totalmente repudiable, en aquella época era un elemento más a tener en cuenta en las formas de producción. Nuestro país o nuestro territorio, lo que conforma hoy nuestro actual territorio, a partir de el tipo de actividad que desarrollaba, no requería demasiado mano de obra intensiva. ¿Sí? O sea, los esclavos negros fueron utilizados en plantaciones de algodón, de caña de azúcar, de café, donde se necesita mucha mano de obra en espacios muy reducidos, porque son cultivos intensivos. En nuestro territorio no se producían ninguna de estas eh, actividades agropecuarias, entonces no era necesario y el componente esclavo fue muy menor, muy menor en nuestro país. Los hubo, claro que los hubo, pero por lo general estaban destinados a quehaceres domésticos, lo que serían hoy
personal doméstico, en algunas familias acomodadas de Buenos Aires, pero no mucho más. Yo recuerdo ahora que hablo con ustedes, hay un libro de Eduardo Galeano donde reproduce como un panfleto, una publicidad de 1802, donde se alquilaba niño negro para diversión de los nenes blancos, digamos. Así como uno alquila un pelotero, alquila una cama elástica, bueno, en aquella época también se ofrecían el alquiler de niños negritos para que los niños blancos jugaran, como si fuera un chiche, ¿no? Es algo que, bueno, hoy obviamente nos genera asombro, pero bueno, esas cosas ocurrían a principios del siglo XIX. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, el federalismo, pero lo vamos a dejar para la clase que viene, porque esto me va a llevar mucho tiempo y no quiero agobiarlos. Bien, déjenme ver una cosa, estoy averiguando, ¿están ahí todos? Sí. Estoy averiguando Sí, por el profe. tema del artículo. Deme un minuto que me voy a meter en la página web de la publicación a ver si ya de casualidad está. Así ya hoy terminamos con todo esto y tenemos todos los elementos. Permítame un minuto nomás, chicos, ya estoy con ustedes. Bueno, no lo veo publicado, así que no debe estar todavía, pero eran estos días, así que tal vez de acá a la semana que viene ya está y les paso el link para que puedan estudiar de ahí, ¿sí? El PowerPoint, el PowerPoint por ahí lo subo a la clase que viene, así termino la bolilla, porque si no a veces pongo primera parte, segunda parte. Eh, el PowerPoint lo subo la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Haga. Usted dijo algo de que íbamos a hablar de Artigas y yo me quedé ahí. Sí, pero sí, está bien, es verdad. Artigas, la figura de Artigas la asociamos a lo que es el nacimiento del federalismo en nuestro país, las ideas federales, la organización federal, de tipo federal, que se caracteriza por otorgar a cada una de las provincias que integran la Unión un cierto grado de independencia, se hablaba en aquel entonces, hoy diríamos, de autonomía. Como es un tema que me va a llevar bastante tiempo desarrollarlo, yo prefiero dejarlo para la clase que viene. El que quiere ir avanzando puede leerlo del trabajo que ya les di, que escribí yo. Ahí van a ver, del Artigas que necesitamos saber las instrucciones orientales, o sea, las instrucciones que les dio a sus diputados, y vamos a ver también los proyectos constitucionales. ¿M? Y ya con eso, bueno, y la disolución de la Asamblea en 1815, el surgimiento de lo que es la figura del directorio. El primer director adoptado fue Posadas, Antonio Gervasio de Posadas. ¿Por qué? Nosotros pasamos de la primera junta, luego a una junta grande, de la junta grande se pasó a un poder ejecutivo colegiado, que fue el primer triunvirato, luego se pasó a un segundo triunvirato, luego vino la Asamblea General Constituyente del año 13 y la propia Asamblea
en 1815 va a designar a un poder ejecutivo unipersonal denominado Director Supremo, Director de Estado. El primero fue Posadas, después vino Alvear, etcétera, etcétera. Nosotros lo que nos queda de clase, la clase que viene, vamos a ver Artigas, la figura Artigas, el surgimiento de la posición federal en el Río de la Plata a través de la propia figura Artigas. Vamos a ver la creación del cargo de director supremo de las Provincias Unidas, la disolución de la Asamblea, porque la Asamblea se termina disolviendo en 1815 sin lograr los objetivos, y ya con eso terminaría la bolilla y terminaría también, me dejarían de aguantar, como me han aguantado todos estos días aquí en los martes a la mañana. ¿Alguna consulta más? Sí, otra más, profesor, Pero, nada más yo. pero Amalia, Perdón. haga una más y deje preguntar a otros ahora después, ¿sí? Bueno, de que pregunte, después le pregunto. No, pregunte ahora usted, que está hablando usted. Le quería preguntar sobre la revista que usted, que ya la mandó, que si de ahí hay temas que nos podemos guiar. Eso me quedó la duda. Usted mandó una revista, ¿sí? No, yo no mandé una revista, yo mandé un link, mandé sí, O un link. donde usted puede acceder a un artículo, digamos, un trabajo académico que escribí yo, que soy el autor. Ah, perfecto. ¿Sí? Ese artículo, Sí, sí. ese artículo jurídico desarrolla la bolilla 4 en su totalidad, porque también la redacté pensando en los alumnos, que tengan un único lugar donde puedan estudiar. Quien quiera, Perfecto, por eso nos sirve. Está bien. y sí, porque la escribí yo, Está bien, está bien. Pasa. y si yo Está bien, gracias. soy yo que les voy a tomar. Y aparte otra cosa, ahí creo, no me acuerdo si en ese artículo, si no, yo les digo, hay bibliografía con la que ustedes pueden complementar, pero el artículo no sé si tiene 30 páginas, no sé cuánto, les va a alcanzar, como para, si lo saben, les va a alcanzar. Tienen que leerlo una vez, leerlo dos veces, subrayar las ideas principales, o sea, como se lee un texto académico. Estamos en la universidad y hay que actuar de esa forma. Gracias, profesor. De nada, ¿quién más quería hacerme una pregunta, gente? Yo, profe Ángela, Ángela, díganos. le hago una pregunta, profe. Sí, De todas las bolillas que usted desarrolló a lo largo de la cátedra, ¿entra todos los puntos o alguno lo va a sacar o nos va a avisar? todos. Ok, bueno, eso, gracias. Del primer punto de la bolilla 1 al último punto de la bolilla 4. Inclusive, cuando ustedes ven inclusive, significa que eso Sí, bien. Porque una vez me pasó así, sí, la sí. bolilla 1 a la 4, y vino un alumno y me dijo, oye, yo estoy hasta la 3, porque de 1 a la 4, no. Entonces repito, Me muero. de la Sí, bolilla sí, 1 a la 4, inclusive se dice, cuando es sí. también. ¿Sí? Bueno, Bueno, gente, feliz la muchas vida gracias. de compartir este momento con ustedes. Arriba los corazones y nos vemos el martes que viene. Que sigan bien. Un gusto. Hasta luego, profesor. Profe,